Vamos a hablar ahora de la otra gran enfermedad pulmonar obstructiva, el asma. A diferencia de la bronquitis crónica, lo que la caracteriza es que la reversión que encontramos en este caso es reversible. Es decir, cuando hablábamos de EPOC decíamos que lo fundamental es que, a pesar de que hubiera variaciones entre el grado de obstrucción, este permanecía a lo largo del tiempo. Sin embargo, en el asma encontramos pacientes que en una situación normal pueden tener una espirometría normal, sin ninguna alteración, y que en una situación de exacerbación pueden llegar a presentar un grado de broncoespasmo muy severo. Lo que caracteriza a la clínica de estos pacientes es la presencia de episodios recurrentes de tos, sibilancias y dificultad para respirar, que se pueden acompañar de otros síntomas como una presión centrotorácica. Como vemos, cuando vemos a un paciente con asma en nuestra consulta, las pruebas pueden ser normales, es lo que la caracteriza, que entre episodios no hay reactividad bronquial y no hay obstrucción, de tal manera que lo fundamental para diagnosticar el asma será lo que nos cuente el paciente, su clínica, ya que habitualmente nosotros no veremos nada. Se pueden realizar test de reactividad bronquial. Se ha visto que en muchos de esos pacientes, utilizando sustancias como la metacolina, se puede producir un broncoespasmo que disminuya hasta un 20% el FEV o fracción expirada en el primer segundo. Sin embargo, esto no tiene por qué ser determinante, porque muchas personas que no tengan asma también pueden presentar dicha reacción. Por lo tanto, lo fundamental es que utilicemos la clínica. Una espirometría normal no descarta nada, ya que entre episodios el paciente puede tener una espirometría completamente normal. A la hora de valorar a un paciente con asma, es importante que nos centremos, por un lado, en diagnosticarlo de asma y, por otro lado, en clasificar su gravedad. No es lo mismo tener a un paciente que tiene una crisis de broncoespasmo que no es muy importante y que simplemente le dificulta hacer ejercicio físico una vez cada 2 o 3 años, que un paciente que se encuentra prácticamente de forma continua en una situación de dificultad respiratoria y que en varias ocasiones ha tenido que ingresar en una UBI por un broncoespasmo severo. Evidentemente, no deberemos tomar la misma actitud terapéutica con uno y con otro. Es decir, el asma no es una enfermedad sin más, sino que presenta un espectro clínico tan amplio que no podemos dejar esto de lado. Cuando vemos a un paciente, por lo tanto, que nos refiere que presenta crisis de broncoespasmo, es decir, él nos contará que le cuesta respirar, que se escucha sibilancias, que se escucha pitos, que tiene tos, y esto le ocurre una vez de vez en cuando y le dura 10-15 minutos, debemos sospechar que estamos ante un paciente asmático. Con esta clínica ya podemos solicitar pruebas complementarias como una espirometría, una placa de tórax o una analítica que nos van a ayudar a confirmar nuestro diagnóstico, pero como ya hemos dicho antes, por encima de todo estará la clínica y lo sugerente que nos parezca. En algunos casos, como ya hemos comentado, podremos llegar a solicitar una prueba de provocación con metacolina, por ejemplo. Esta prueba puede ser más o menos útil porque también tendremos pacientes no asmáticos que sean positivos a ella. Es decir, nos va a aportar una información que luego deberemos saber valorar. En cualquier caso, lo importante es que veamos al paciente, identifiquemos la clínica característica, que a veces puede ser únicamente tos por las mañanas, y decidamos cuál es el mejor tratamiento para él. Para decidir cuál es el mejor tratamiento, nos vamos a centrar en cuál es la gravedad de nuestro paciente, y eso lo decidiremos en función de clasificaciones clínicas. La más utilizada es aquella que define 4 estadios del asma, y que es la que tenéis a continuación. Vamos a empezar por el estadio 1, o asma intermitente. Aquí incluiremos aquellos pacientes que, como decíamos al principio, tienen una clínica ocasional, es decir, se encuentran sintomáticos, hacen vida normal,
no tienen síntomas, no tienen dificultad para respirar y ocasionalmente presentan crisis de dificultad para respirar y que no son muy intensas. Es decir, si realizamos una prueba de metacolina, la variabilidad que encontraremos rondará el 20%. Estos pacientes tendrán una espirometría normal en momentos asintomáticos y su vida diaria no estará limitada por su enfermedad. Ocasionalmente se puede asociar al esfuerzo. En estos casos quizás se pueda afectar a su vida diaria, es decir, si nuestro paciente desea ser deportista profesional, evidentemente el tener crisis de asma con el esfuerzo sí va a limitar su actividad diaria. El siguiente estadio sería lo que denominamos asma persistente leve. Al igual que el anterior, aquí en situaciones intercrisis asintomáticas, el paciente presentará una espirometría normal. Tendrá un BEMS o FEP1 mayor del 80%, es decir, no habrá una obstrucción significativa al flujo aéreo. La limitación de la actividad física no tiene por qué estar presente, a veces puede ser, pero en mínima cantidad, y lo que lo define es que haya al menos una crisis semanal y que presente al menos 2 crisis nocturnas, una de dos, o una semanal o 2 al mes nocturnas. Estos pacientes, de igual manera, se encuentran en general bien entre esas crisis, pero ya son lo bastante frecuentes como para que nos planteemos tratamientos más agresivos. El siguiente escalón sería lo que denominamos asma persistente moderado. Estos pacientes, que ya denominamos moderados, hemos dado un paso más, no hablamos de un paciente leve, sino que tiene una afectación relativamente importante. Son pacientes que en situaciones intercríticas sí presentan una disminución de su espirometría, sí presentan datos de obstrucción. Es decir, no solamente hay crisis, sino que en situaciones asintomáticas tampoco están sanos del todo. Estos pacientes suelen tener una actividad física limitada, tanto por su situación basal, que es de obstrucción del flujo aéreo, como por tener crisis abundantes. Suelen tener al menos una crisis nocturna a la semana y como tienen obstrucción crónica del flujo aéreo, aunque presenten crisis ocasionales con mayor o menor frecuencia, tienen síntomas continuos. Si esta obstrucción es más intensa y tenemos un FEP1 menor del 60%, si recordáis cuando hablamos del EPOC, esto rondaría ya lo que denominamos prácticamente un EPOC severo, es decir, tiene una disnea importante, hablamos de asma persistente grave. Pensad que este paciente no solo tiene en situación basal un FEP1 menor del 60%, sino que además, cuando presenta una crisis, su FEP puede disminuir incluso un 30 o un 50% en relación a este. Es decir, puede llegar a tener un FEP1 del 30, del 35%, que está prácticamente en una situación que precisa ingreso en UBI. Estos son los pacientes más graves y que necesitarán un tratamiento más agresivo, asumiendo muchas complicaciones en favor de una mejor situación basal. Cuando valoremos un paciente con asma, debemos hacerlo como se nos plantea en esta pregunta. Si os fijáis, el estadio que nos dicen de nuestro paciente tiene síntomas 3 veces por semana y síntomas nocturnos una media de 6 veces al mes. ¿Qué es lo que haremos? Le preguntaremos al paciente. ¿Qué le pasa a usted? Yo vengo aquí porque tengo tos, porque tengo disnea, porque tengo sibilancias. ¿Le ocurre de forma habitual? No, de forma habitual yo estoy bien. Sin embargo, alrededor de 2-3 veces por semana me cuesta respirar y a esto asocio que tengo síntomas nocturnos. Por ejemplo, el paciente se despierta por la noche con dificultad para respirar, pues una vez por semana o 2 veces por semana, lo que correspondería con 6 veces al mes. Entonces iríamos a las tablas que hemos estado viendo y veríamos que corresponde con un paciente persistente moderado. Esto, cuando hemos valorado al paciente,
tiene posteriormente implicaciones a la hora de decidir cuál va a ser su tratamiento. Cuando hablamos del tratamiento del asma, debemos darnos cuenta de sus dos vertientes. Por un lado, sus exacerbaciones y por otro lado, su componente crónico. Debemos pensar que tenemos que tratar los dos aspectos de la enfermedad. Por un lado, debemos intentar evitar que el paciente sufra un número importante de exacerbaciones y mejorar su situación basal. Para esto disponemos de los fármacos controladores de la enfermedad. Ellos nos permiten disminuir el número de veces que el paciente sufre a la semana o al mes un cuadro clínico de dificultad respiratoria y aparte pueden mejorar la situación basal del paciente. Si recordáis, había varios estadios del asma, el moderado y el severo, en el que la espirometría que presentaba nuestro paciente no era normal entre crisis, sino que se asociaba a cierto componente de obstrucción crónica. Este grado de obstrucción crónica puede llegar a mejorar o incluso a desaparecer con ciertas medidas terapéuticas. Y por el otro lado, debemos intentar que cuando nuestro paciente sufra una crisis, ésta sea lo menos intensa posible y que dure lo menos posible. Para ello, disponemos de los fármacos de rescate, de los que hablaremos posteriormente en otras preguntas. Ahora vamos a centrarnos en el primer grupo de fármacos y de opciones terapéuticas. Dentro de los fármacos controladores de la enfermedad podemos distinguir como el principal grupo a los corticoides, ya sea por vía inhalada o sistémica. Los corticoides no han demostrado que disminuyan la fase aguda e inicial de la crisis asmática, es decir, no disminuyen la inflamación que se produce cuando el alergeno entra en contacto con nuestras vías respiratorias. Por eso, tienen nula o muy poca utilidad durante una crisis aguda. Sin embargo, sí que disminuye la inflamación crónica, fundamentalmente actuando sobre los eosinófilos. Si acordáis, estos producían edema vasogénico y broncoconstricción. Estos dos elementos pueden llegar a mejorar, incluso a desaparecer, con el tratamiento corticoideo. ¿Cuál es la mejor vía, la inhalada o la sistémica? Bueno, hasta hace no mucho tiempo, la única vía utilizada es la sistémica. El efecto puede ser comparable. Utilizando corticoides a ciertas dosis por vía inhalada, alcanzamos grandes concentraciones en el punto de destino, que son los bronquios. De esta manera, aparte reducimos la necesidad de corticoides que tiene que recibir el paciente y eliminamos efectos secundarios. Por lo tanto, la vía fundamental que utilizaremos será siempre la inhalada y reservaremos la vía sistémica, oral o intravenosa para situaciones más graves. Fundamentalmente, exacerbaciones que no respondan al tratamiento habitual o situaciones en las que el paciente deba recibir un ciclo corto de corticoides a mayores dosis. Tenemos otros fármacos que tienen efectos similares, por ejemplo, el cromoglicato y el nedocromilo sódicos. Son fármacos que, al igual que los corticoides, tienen cierto efecto sobre la respuesta inflamatoria crónica. Además, pueden llegar a tener cierto componente sobre la respuesta aguda. Por eso, pueden utilizarse bajo ciertas condiciones en una crisis. En este sentido, han demostrado eficacia previniendo las crisis producidas por el frío y el ejercicio. De manera que, como son capaces de actuar sobre la respuesta aguda, lo que podemos hacer ante un paciente que tenga crisis con el esfuerzo o con el frío es que 15 o 20 minutos antes de exponerse a este estímulo se inhale el fármaco. Tenemos muchos más fármacos. Un grupo muy interesante que está cobrando cada vez más importancia son los fármacos antagonistas de los receptores de los leucotrienos. El montelukast, zafirlukast y todos aquellos que acaban en UKAST. U-K-A-S-T. Estos fármacos, al inhibir la respuesta de los leucotrienos,
actúan sobre la respuesta inflamatoria crónica también y nos van a permitir disminuir la dosis de corticoides que damos a nuestros pacientes. Si recordáis, son pacientes que frecuentemente asocian atopia, por lo tanto será frecuente que muchos de nuestros pacientes con asma necesiten tratamiento con antihistamínicos por cuadros alérgicos, y esto puede ser fundamental en el tratamiento del asma. ¿Cómo decidimos cuánto tratamiento y de qué manera debemos usarlo con nuestro paciente? Bueno, el objetivo que debemos plantearnos no es reducir las crisis a cero. Eso puede ser imposible o puede exigir tanto tratamiento que no compensen los riesgos que se produzcan. Como hemos visto, el principal fármaco del que disponemos son los corticoides, que son tratamientos no vacíos de complicaciones. Pueden producir miopatía esteroidea, un síndrome de Cushing, osteoporosis, mayor facilidad para coger infecciones, fundamentalmente las relacionadas con el inmunodeprimido. Es decir, son fármacos que, utilizados de forma crónica e intensiva, pueden ser peligrosos. Por lo tanto, cuanto menos, mejor. ¿Cuál será un poco el objetivo que debemos plantearnos a nuestros pacientes? Bueno, pues como dice la pregunta que tenemos delante, debemos intentar convertir a nuestro paciente en un paciente con un asma intermitente leve, por decirlo de alguna manera. Que sea un paciente que no tenga limitaciones para su vida diaria y que el número de exacerbaciones que tenga a la semana o al mes sea, digamos, tolerable. Por ejemplo, 2 a la semana, de poca importancia y que no limiten su actividad física. Ese es un buen objetivo. También depende, evidentemente, del grado del que partamos. Ante un paciente que sufra exacerbaciones severas que le conduzcan una vez al mes a la UBI y le hagan ingresar otras 3 cada semana, pues el objetivo puede ser diferente, un poco más corto, y simplemente intentar que no tenga síntomas graves. Pero, de forma general, tendremos este objetivo. Entonces, si tenemos esto, podemos estratificar el tratamiento que usaremos con cada paciente en función de su clasificación clínica. Si el objetivo es transformar a nuestro paciente en una persona con asma intermitente leve, ante aquellos pacientes que sean intermitentes leves, no utilizaremos ningún tratamiento de base. No hará falta darles corticoides, ninguna otra cosa. Simplemente puede ser necesario con que tengan un inhalador de rescate, fundamentalmente un beta-1 agonista de acción corta, como el terbasmin, para facilitarles superar la crisis cuando ésta aparezca. En estos pacientes se puede usar, cuando el asma es secundario a frío o a ejercicio, cromoglicato o nedocromilo sódicos 15 o 20 minutos antes del ejercicio físico, como ya hemos contado. El asma persistente leve se tratará con corticoides inhalados a dosis bajas. Es el tratamiento fundamental del asma. Si estos pacientes presentan muchas crisis, podemos darles un inhalador de rescate, como hemos dicho antes, un beta-1 de acción corta. Y si presentan frecuentes crisis nocturnas, para prevenirlas puede ser útil darles otro inhalador que sea un beta-1 agonista de acción prolongada. Por otra parte, se ha visto que la asociación de beta-1 de acción prolongada con corticoides permite un buen control con menor dosis de corticoides. Así que esta asociación también es muy buena opción en todos los casos. En los niños que son especialmente susceptibles a efectos secundarios por corticoides al estar en fase de crecimiento, debemos intentar evitarlos en la medida de lo posible. Y si fuera posible controlarlos con nedocromilo, cromoglicato o inhibidores de los receptores de los leucotrienos, tenemos que plantearnos esta opción. En los pacientes con asma persistente moderada haremos todo lo anterior, pero muy probablemente vamos a necesitar asociar durante los momentos de mayor intensidad ciclos de corticoides sistémicos. Por último, al hablar de los pacientes con asma persistente grave, el tratamiento será muy similar al anterior, igual, con ciclos de corticoides intravenosos o sistémicos vía oral, pero probablemente necesitemos ciclos más prolongados, con mayores dosis, incluso puede ser necesario utilizarlos de forma crónica, a pesar del riesgo de correrlos. Pero en este caso, el riesgo
puede ser menor que el beneficio. Vamos a hablar ahora de las crisis de asma. Como hemos comentado, un paciente asmático presenta una situación crónica de inflamación sobre la que realiza situaciones de exacerbación, de aumento de la reactividad bronquial, que en muchos casos puede ser la única manifestación clínica. Las crisis de asma pueden ser leves, es decir, que el paciente tenga una situación en la que tenga tos o una ligera dificultad para respirar que desaparezca de manera espontánea en 4 o 5 minutos. Y pueden ser muy severas, incluso hasta el punto de que el paciente deba ingresar en UBI o incluso fallezca. Es decir, una crisis de asma no es algo que debamos tomar a la ligera, al menos hasta que veamos al paciente. Por lo tanto, es muy importante que sepamos clasificar las crisis en función de su gravedad y que conozcamos cómo debemos tratar cada una y cuáles son los criterios de ingreso en UBI. Todo esto será importante para el examen. Lo trataremos ahora con poco detalle y profundizaremos algo más durante la segunda vuelta. Cuando valoremos a un paciente con una crisis asmática, lo más importante es lo que nosotros veamos a simple vista. Es decir, un paciente que nos cuente lo que le pasa sin dificultad, que tenga unas ligeras sibilancias y algo de tos, no será lo mismo que un paciente que no pueda articular palabra por el grado de disnea que presenta y que deba de concentrarse en cada una de sus respiraciones para que le llegue algo de aire a sus pulmones, por lo que van a ser necesarias muy pocas pruebas complementarias. Como podéis ver en esta tabla, la mayoría de las cosas que vamos a valorar de un paciente con asma las podemos hacer con nuestra observación, con nuestra exploración física y con muy pocos recursos. Ante un paciente con asma, lo principal será ver qué aspecto tiene, como ya hemos comentado, y auscultarlo. Las sibilancias serán más intensas cuanto más grave sea la crisis, en la medida que a mayor broncoespasmo, mayor ruido respiratorio, hasta llegar a un punto en el que el grado de obstrucción sea tan intenso que el aire no pueda circular y el paciente no presente ninguna sibilancia, lo que se llama silencio auscultatorio. Es mucho más grave un paciente asmático sin sibilancias que un paciente asmático con unas sibilancias muy intensas, porque esto primero nos indica que el grado de obstrucción es tan intenso que ni siquiera puede fluir el aire, aunque sea produciendo ruido. Lo mismo ocurre con la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. A mayor intensidad de la crisis de asma, mayor será la frecuencia cardíaca. Primero será de 100, puede llegar hasta 120 o incluso ser más alta, hasta que el grado de hipoxemia sea tan alto y el agotamiento del paciente que se produzca una bradicardia que puede llevarnos a una parada cardíaca. En cuanto a la frecuencia respiratoria, el paciente asmático intentará compensar el déficit de oxígeno que recibe en sangre aumentando la frecuencia respiratoria. Si recordáis, el gradiente alveolo arterial de oxígeno dependía no solamente del oxígeno en los alveolos, sino también del dióxido de carbono en los alveolos. Cuando conseguimos disminuir el dióxido de carbono con una expiración y una inspiración más rápida, podemos aumentar el oxígeno en sangre. Sin embargo, se trata de un paciente con obstrucción al flujo aéreo, quiere decir que intenta mover más aire por unas vías obstruidas, lo que quiere decir que se cansa más. ¿Esto cuánto tiempo puede aguantar nuestro paciente? 5, 10, 15 minutos. Llegará un punto en el que le faltará fuerza, sus músculos respiratorios estarán cansados y no podrá seguir movilizando tanto aire por unas vías tan obstruidas. Esta situación puede llegar a un agotamiento clínico muy importante en la que el paciente empiece a hipoventilar y llegue incluso a tener presiones de CO2 mayores de 45. Esta situación es un criterio de ingreso en UBI.
A la hora de valorar una exacerbación, una crisis asmática, debemos tener recursos que nos permitan decir si va a mejor o va a peor. Para ello es muy importante cómo veamos al paciente y cuál sea su auscultación. Según vayan disminuyendo las sibilancias, podremos decir que el paciente está mejor. Pero ¿disponemos de algún valor objetivo que nos permita monitorizar al paciente de una forma fiable? Lo primero que podríamos pensar sería en la gasometría de oxígeno. Sin embargo, esta es un mal recurso. La gasometría arterial no nos permite valorar correctamente cuál es la evolución del paciente por lo siguiente. Un paciente con una crisis de asma presenta una alteración de la ventilación-perfusión en la que habrá zonas del pulmón mal ventiladas que se acompañarán de vasoconstricción, como ya hemos comentado antes, de tal manera que aquellas zonas que estén mejor ventiladas absorban la mayor parte del flujo sanguíneo y se produzca una mejoría de la presión arterial de oxígeno. Cuando nosotros damos como tratamientos nebulizados de beta-agonistas, vamos a producir broncodilatación y vasodilatación, porque en los vasos también tendremos receptores de esta sustancia. Entonces puede ser que haya regiones del pulmón en las que aumente más una que otra la ventilación que la perfusión, de tal manera que provoquemos con el tratamiento una mejoría clínica del paciente y un deterioro de la relación ventilación-perfusión. Por lo tanto, aunque el paciente esté mejor, podría tener una gasometría peor. Por eso no nos vale para monitorizar el paciente. Lo que utilizaremos será lo que denominamos peak flow. Se trata de un aparato, como podéis ver en este dibujo, en el que el paciente le pedimos que sople con todas sus fuerzas por un tubo. De esta manera podremos monitorizar cuál es el flujo máximo que puede expirar el paciente, lo que está en relación, por un lado, con su fuerza, con su musculatura, y por otro lado con el grado de obstrucción que presentan sus vías respiratorias. Ante una situación de agotamiento, el peak flow puede disminuir. Y lo que es más importante, al ir disminuyendo la obstrucción con los fármacos que pongamos al paciente, el peak flow irá mejorando paulatinamente. De tal manera que llegue a un punto de mejoría en el que podamos decir que la crisis de nuestro paciente es leve y podamos darle el alta y mandarle a domicilio. Ahora que ya sabemos estadificar la gravedad de una crisis de asma, lo siguiente será saber cómo tratarla. Ante una crisis de asma, lo fundamental es que tras estadiarla sepamos identificar aquellos pacientes que podemos mandar a casa, que son los pacientes leves, aquellos pacientes que van a necesitar un tratamiento hospitalario durante unas horas o incluso durante unos días, y aquellos que será necesario trasladar a la UCI. El tratamiento va a ser muy similar para todos ellos. Usaremos beta-agonistas de acción corta, que serán fundamentalmente por vía inhalada. En los casos más severos se puede llegar a utilizar intramuscular o incluso intravenoso, pero esto es muy poco frecuente. Lo que sí se usa más a menudo son corticoides por vía sistémica, fundamentalmente intravenosos. Lo que haremos será ver a nuestro paciente, evaluarle inicialmente, realizarle un peak flow, ponerle tratamiento y en 20-30 minutos reevaluarle. En función de la mejoría podemos valorar ponerle un nuevo ciclo de tratamiento o simplemente observarle. Cuando su peak flow sea bueno y persista así durante al menos una hora, nos podemos plantear el mandarle a su domicilio. ¿A qué pacientes debemos derivar a la UCI? Bueno, pues para eso tenemos unos criterios de ingreso en esta unidad, que son los que tenéis en la gráfica que tenéis a continuación. Aquellos que vayan a precisar ventilación mecánica, ya porque estén en parada cardiorrespiratoria o porque tengan un deterioro importante del nivel de conciencia, lo que suele ocurrir en situaciones de hipoxia importante o cuando el paciente se agote lo bastante como para entrar en encefalopatía hipercárnica.
En aquellos casos en los que el paciente tenga una situación de insuficiencia respiratoria, fundamentalmente una presión de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio en sangre, a pesar de tratamiento con oxígeno a altas concentraciones, con un Ventimás o incluso con una mascarilla que nos permita poner oxígeno al 100%. Y por último, cuando el paciente presente un peak flow mínimo, menor del 33%, por poner un valor, a pesar de varios ciclos de tratamiento, o cuando veamos que se está agotando, que está dejando de respirar adecuadamente.